Bueno, le estamos dando la bienvenida al doctor Andrés Peri. Bienvenido, gracias por aceptar esta invitación de Arriba Gente. Un gusto estar acá. Bueno, el doctor Andrés Peri es director de investigación, evaluación y estadísticas de ANEP Codicen, pero es representante de Uruguay en este tema de las pruebas PISA. Como les dije yo recién, estamos hablando de una sigla que quiere decir Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes. Y decíamos como primera cosa, doctor, que participan este año 72 países en esta evaluación. Correcto. Digamos, el programa PISA empezó en el 2000 con 30 países, ahora participan, se hace cada 3 años, tiene 3 focos, uno en lectura, otro en matemática y otro en ciencias, y cada 3 años va rotando el foco. Este año toca ciencias naturales, y se ha ido ampliando, empezó con un programa de la OCDE, pero ahora hay tantos más países que los de la OCDE participantes. Y Uruguay participa en la 5ª edición, no 2003, 2006, 2009, 2012 y ahora toca 2015 la aplicación. Es una herramienta, y de repente esto es para entenderlo a nivel bien doméstico, es una herramienta que les permite de alguna manera a los países saber en qué lugar están ubicados en materia de conocimientos de sus estudiantes, es decir, es una evaluación que permite sacar conclusiones sobre si estamos por debajo o por encima de la media, en ese sentido. A ver, permite distintas comparaciones. La primera comparación y la más importante que a nosotros nos importa es contra nosotros mismos. Es una comparación que permite en cada ciclo ver cómo va Uruguay porque está equiparada con la evaluación anterior. Correcto. Nosotros no participamos por el lugar en el ranking, no estamos en esa pelea. Lo que sí nos parece relevante es la cuestión de que el foco de evaluación, o sea, el marco de evaluación, cómo PISA comprende la competencia científica, por ejemplo, la que evaluamos en este caso, no es una evaluación curricular, no está pensada por los currículums de los 73 países, sería casi imposible hacer una evaluación sobre eso, sino que la pregunta fundamental que quiere contestar PISA es ¿qué puede hacer un estudiante con lo que aprendió en su sistema educativo enfrentándose a situaciones, en este caso de ciencias naturales? Claro. Decíamos que obviamente las pruebas PISA han generado en su momento resistencia y críticas, no solo a nivel doméstico, también a nivel internacional. Una de las críticas que se le hace es que muchas veces los países o los sistemas educativos modifican sus estructuras justamente para poder lograr buenos resultados en las pruebas y tal vez dejando de lado un poco la necesidad del estudiante o de lo que efectivamente digamos, se dicta en los cursos. ¿Cómo ven ustedes esas críticas? No, a ver, vamos por partes. ¿Has escuchado, obviamente, no, a ver, esos argumentos? Lo importante es mejorar el debate. Las pruebas generan críticas y mucha difusión mediática, gran parte por el ranking, y el ranking está equivocado. No hay que discutir el ranking. Lo que hay que discutir es cómo le fue a Uruguay en los distintos ciclos. Algunas comparaciones significativas. Si yo me comparo contra los 65 países de los más desarrollados, seguro voy a caer abajo. Hay 200 países en el mundo, no participan todos. Por eso el ranking es una medida no buena para tomar en este tipo de evaluación. Por ejemplo... Sí, de hecho Uruguay no le fue muy bien en las últimas evaluaciones. Pero, a ver, ¿Uruguay tiene una alta o baja mortalidad infantil? En realidad tiene una mortalidad baja en términos comparativos. Si uno los ordena con los 65 países que participaron en PISA, cae casi en el mismo lugar que como le fue en aprendizaje. ¿Me explico? Es una construcción mediática la cuestión de que le fue mal. Le va como le tiene que ir comparado con esos 65 países. Lo importante es los aprendizajes que uno saca a partir de participar de una evaluación. ¿Y qué han dejado las evaluaciones anteriores para esos aprendizajes? Muchas cosas relevantes. ¿Se ha mejorado, por ejemplo, en los lugares donde se ha detectado que no estamos tan bien? A ver, digamos, primera cuestión es, los países tienen sistemas de evaluación nacional y también participan en evaluaciones internacionales. El problema en Uruguay es que no tenemos un sistema de evaluación nacional sistemático en media, que es que deberíamos avanzar en esa cuestión. Entonces, PISA, ¿cómo se magnifica? Porque es la única medida de aprendizaje que tenemos en ese nivel educativo. En primaria no nos pasa eso,
tenemos evaluaciones nacionales y cuando participamos en las evaluaciones internacionales es consistente como nos va en la evaluación internacional con lo que le va en la evaluación nacional. No Sí, por sabemos ejemplo, hubo una de la UNESCO hace poco, exactamente, ¿no? 15 el países tercer estudio participaron. regional comparativo explicativo, participó Uruguay junto a 15 países latinoamericanos y Uruguay está por encima de la media en todos los indicadores que en las 7 pruebas evaluadas, porque en ese caso se evalúa tercero y sexto año. Yo creo que uno de los aprendizajes importantes de PISA, la primera cuestión es ¿dónde encuentra a un estudiante de 15 años que hace la prueba? Hay que recordar de que esta prueba no es de un grado escolar, sino es a los 15 años en cualquier grado que esté. Y Uruguay es de los países que desparrama a sus muchachos por un exceso de repetición. Encontramos alumnos en primero, en segundo, en tercero y en cuarto, cuando mayoritariamente deberían estar en cuarto. Bien. Entonces, su desempeño, cuando su trayectoria está asignada por la retención al año anterior, que eso es lo que significa la repetición, tiene una dispersión muy grande. Entonces, cuando lo comparamos con otros países, Uruguay es de los países que usa más la repetición comparado con los 65 países del otro ciclo. Ahora son 73 los que están participando. Por ejemplo, lo que muestra es cómo es el enfoque como nosotros enseñamos ciencia y cómo es el enfoque de PISA sobre ciencia. En realidad no son idénticos los enfoques. Nosotros generalmente nos concentramos más en contenidos curriculares a enseñar. Lo que evalúa PISA es qué puede hacer un estudiante cuando se enfrenta a un problema científico, que no es lo que aprendió, sino es qué puede hacer con ese conocimiento. Y me parece que ese enfoque es muy atractivo. Claro. Mi impresión es que es ese enfoque, junto a la cuestión de tener información rigurosa y comparativa, la que ha llevado al Uruguay a participar en estos 5 años. De alguna manera, lo que acaba de decir el doctor, al no tener esa evaluación, digamos, a nivel local, a nivel nacional, es como que la única referencia o como herramienta evaluatoria es la única que estamos teniendo para compararnos a nosotros mismos. A nosotros mismos. Sí. Por más que sea un ciclo de 3 años, es la posibilidad de ver nuestros muchachos a los 15 años, bueno, en qué hemos mejorado en 3 años. Esta es la 5ª participación de Uruguay. Correcto. Es decir, que ya llevamos 4. Un ciclo importante. Si tomamos cada 3 años, estamos hablando de por lo menos más de una década. Claro, una década. Desde ese principio al hoy, en esa evaluación con nosotros mismos, ¿qué cosas positivas hemos visto de avance? Una cuestión muy importante es que cuando empezamos el ciclo, a los 15 años muchos estudiantes ya no estaban escolarizados. PISA evaluaba y teníamos 75% de la población escolarizada, pero ya un 25% no estaba en ningún sistema educativo de los 15 años. En el último ciclo aumentamos 10 puntos frente a la primera evaluación. Eso es muy bueno en términos, digamos, de los estudiantes. Nosotros tenemos una deserción temprana que tenemos que combatir. Y PISA lo que muestra también es, a los 15 años, una medida de cómo hemos ido avanzando. La segunda cuestión importante que sabemos es que, como les va, como las habilidades que demuestran en la prueba PISA son grandes predictoras de la trayectoria futura del estudiante. Es casi como un test vocacional. Bueno, no diría vocacional en el sentido de hacia dónde va, pero sí qué chance tiene de seguir estudios universitarios, qué posibilidad tiene de progresar en su trayectoria educativa. Eso depende no solamente de estar escolarizado en un momento, sino de las herramientas que tiene para enfrentar el siguiente ciclo escolar. Andrés, ¿y cuál es el criterio de selección de los estudiantes o de los centros educativos donde se desarrollan las pruebas PISA? Te lo pregunto porque hace poquitos días nada más se conoció el monitor educativo 2014 correspondiente a secundaria y hace pocas horas se conoció el listado de los liceos viendo el tema de la repetición. Y, por ejemplo, los liceos del oeste de Montevideo tienen una repetición altísima. Seguramente si las pruebas PISA se concentran en esos lugares, tal vez el muestreo o los resultados no sean los mismos que si se dieran en liceos de otro punto de la ciudad. A ver, los criterios técnicos que maneja PISA son muy rigurosos. En realidad lo que nosotros hacemos es mandamos el marco muestral, que quiere decir, en todos estos centros educativos hay estudiantes de 15 años. Ellos primero sortean centros,
nos mandan, estos son los que salieron sorteados, nosotros no tenemos ninguna injerencia en eso, y después, en función de eso, después se sortean los alumnos de ese centro. O sea, no participan todos los alumnos del centro, sino participan 30 o 40 por Ese centro. sorteo sí lo hacen las autoridades del centro. En realidad se hace a través de un paquete estadístico que uno pone todos los estudiantes y dicen, estos son los sorteados. O sea, hay garantías para asegurar de que los que participan, tanto en Uruguay como en Australia, como en Chile, como en Argentina, como en cualquier país de los 73, hay las mismas condiciones de selección de los estudiantes y el mismo rigor de aplicación de la prueba. La pregunta sería cómo se hace para evitar, tal vez la palabra no sea la más aplicable en este caso, pero la tengo que utilizar desde el punto de vista mediático, para evitar la morbosidad que genera en la gente y hasta en el propio medio de comunicación, que a lo único que apuntemos sea a saber en qué puesto quedamos con respecto a los demás países para rápidamente sacar la conclusión de que tenemos una educación espantosa, deficitaria, mala, con respecto a lo que pasa, por ejemplo, en Australia o en Chile. ¿Cómo hacemos para poner el foco en otra importancia, que es lo que nos está diciendo en este caso el doctor, que tiene las pruebas PISA y que no se puede realizar la evaluación lineal de decir Uruguay quedó quinto, sexto, decimoctavo o en el lugar número 72? A ver, yo pongo un ejemplo para mostrar por qué los rankings no tienen que usarse. Más que es lo primero que se hace, además, apelar al ranking. De acuerdo, cuando hablamos y de PISA. eso es un instrumento. Lo digo para contraponer lo que estás diciendo. Mediáticos que nosotros no estamos de acuerdo, pero es como PISA en muchos casos postula los datos. A ver, nuestra impresión sobre esa cuestión es, a ver, para tener una idea, si yo estoy en un lugar en el ranking y vienen 10 países que tienen mejor desempeño que yo, cambio mi lugar en el ranking y yo capaz mejoré en términos relativos, pero mi posición en el ranking varió. ¿Me explico? De hecho, lo que pasó entre ciclo y ciclo es que apareció China, Shanghái y algunos países que tuvieron, o regiones o economías, porque en este caso no se puede hablar de países, que en realidad corren el lugar relativo de los países independiente del desempeño de los países. Por eso, la primera cuestión es ir un poquito más allá del ranking. La segunda cuestión es, esto es una prueba, es un momento, en un instante de sacar una foto. En la foto puedo salir con mucho Photoshop, o puedo salir despeinado. Hay que ver las condiciones de la foto. Se quiere sacar una foto que refleje mejor las habilidades de un estudiante a los 15 años. Pero hay que ver de que las variaciones que hemos tenido son menores. Pasamos de, no sé, de 424 puntos en una a 409 puntos. 10 puntos en 400 puntos. ¿Es mucho? Es nada. Pero toda la discusión es la peor performance puesta en los medios. En términos significativos, sustantivos, no hay diferencia y Uruguay lo que muestra es estabilidad, que eso es la cuestión preocupante. Hay muchos países que mostraron avances, muchos países que bajaron también. Finlandia bajó, Noruega bajó, otros países bajaron. Y lo que me parece importante es tener esa referencia, pero la política educativa va más allá de la participación en una prueba. La prueba es importante, da señales relevantes, ayuda a discutir con otros aspectos de la política educativa, pero no hay que fundar exclusivamente la política educativa en base a cómo va en una prueba. ¿Y cómo han sido los resultados o cómo han sido las experiencias de las ediciones anteriores de los estudiantes de los liceos públicos respecto a aquellos que estudian en centros privados? Generalmente lo que pasa es que cuando controlamos por el contexto socioeconómico, no hay diferencia entre público y privado en el desempeño. Cuando no controlamos por contexto socioeconómico hay una diferencia entre los privados y los públicos. Pero cuando ponemos el origen social de los estudiantes, o sea, hay un índice que calcula PISA, que es el contexto sociocultural de cada estudiante, que se basa en la ocupación del padre, la educación y la posesión de bienes en el hogar. Cuando se controla por ese factor, no hay diferencia entre público y privado. Una de las críticas, no sé si lo mencionabas vos, Humberto, antes, una de las críticas que se hace a las pruebas PISA es que toma a los 15 años como un punto de partida, pero no considera, por ejemplo, que en Uruguay hay muchos repetidores, lo hablábamos recién. ¿Eso
pone en un nivel de desventaja a Uruguay respecto a otros países que están en la prueba? Bueno, en realidad lo que muestra es qué puede hacer un estudiante a los 15 años. Ese estudiante que está a los 15 años y en primero, esa es su vida, su trayectoria escolar y su desempeño. A nosotros no nos preocupa la comparación relativa con otros países. Lo que nos importa es que ese muchacho dentro de 3 años es un adulto. Y es con esas habilidades que va a enfrentar los desafíos futuros de la vida. ¿Me explico? Y yo creo que la señal de que nosotros usamos abusivamente la repetición, uno sale del Uruguay y mira estadísticas mundiales y muestra de que la particularidad uruguaya de la repetición en primaria, pero ahora ha bajado sustantivamente en primaria, pero en primero y segundo y tercero. Repetición en primaria está en los, decía Florit, hace poco está en el registro más bajo. Está en 5,6, sí. Pero la repetición en primero y segundo y tercero de media está casi en 30%. Bajó en estos últimos 3 años, ha bajado, está en 28%. Pero en realidad no hay sistema educativo que tenga tan altos niveles de repetición en esos grados escolares. Una de las particularidades uruguayas como sistema educativo, por eso es bueno tener referencias internacionales, es porque uno puede ver a los 15 años qué pasa en estos 73 países ahora y ver las particularidades de Uruguay. Y una de las particularidades de Uruguay es dónde encuentran los estudiantes los 15 años. Hay otros países que están todos en un grado. Nosotros los tenemos desparramados por efecto de la repetición. Hay otros países que tienen a todos los estudiantes escolarizados. Nosotros todavía tenemos casi un 15% de estudiantes que a los 15 años no los encontramos en el sistema educativo. Esas para mí son enseñanzas más importantes y acicates hacia el cambio que nosotros tenemos que tomar. Y más importante de que cómo nos va en estas cuestiones, hay 2 preguntas fundamentales. Uno, en la dispersión de resultados. ¿Va subiendo o bajando? La dispersión de resultados me refiero a los que le va muy bien y los que le va muy mal. Sí. Porque en realidad eso lo que está reflejando es qué habilidades tienen los muchachos a los 15 años, que es un momento que en aquel momento, cuando empezó en el 2000, era cuando terminaba la educación obligatoria en la mayoría de los países europeos. Ahora hemos extendido la obligatoriedad más allá de los 15 años, pero lo que vemos los estudios longitudinales es que esa medida a los 15 años es muy relevante y muestra cuál es la capacidad que tienen los sistemas educativos de formar a sus estudiantes para enfrentar desafíos futuros, no intraescolares, no resolver esta ecuación, sino enfrentado a un problema de la vida cotidiana si lo puede resolver. Bueno, queremos agradecerle al doctor Andrés Peri, agradecerles a ustedes la enorme cantidad de preguntas. Hemos tratado de reflejar los grandes temas que ustedes nos han hecho llegar con múltiples preocupaciones de padres, obviamente, muchas apuntando justamente a lo que decía usted con respecto al hecho de esa cantidad de jóvenes que no encontramos dentro del sistema, si en eso ha habido una evaluación positiva en estos años o nos hemos mantenido en una cifra importante de No, hemos mejorado significativamente. 10 puntos es mucho. Y creo que tenemos que seguir avanzando. O sea que la expectativa fundamental, podríamos decir, o una de las expectativas fundamentales, es que el resultado de estas pruebas PISA muestren, digamos, ese crecimiento y esa integración, el interés que los adolescentes queremos que tengan por el estar en un centro de estudios, ¿no? También. Uno de los elementos que seguramente deben estar esperando con expectativa. Hay otro de los elementos que evalúa PISA hay un cuestionario de los estudiantes y un cuestionario de los directores. En el cuestionario de los estudiantes se pregunta sobre motivación al estudio, por ejemplo. Y también eso es un resultado valioso porque permite ver eso a lo largo del tiempo y eventualmente compararlo con otros sistemas educativos. Andrés, muchísimas gracias por estos minutos, gracias a ustedes por la participación. Esperamos que mucho de lo que querían preguntar esté en estos momentos contestado. Vayamos al cierre de esta entrevista que hemos tenido en esta mañana aquí en